Mi gala. El otro día estaba viendo las cifras porque tenía un space con Viri y ahí sí me gusta llegar con datos porque porque ella sí le sabe. Y estaba viendo las cifras y no lo podía creer. Tenemos 1000 casas vacías por cada persona que vive en las calles en México. 1000 casas vacías y ahorita está lloviendo Bueno, un pero chingo. es que eso, no, o sea, Y ahorita esos perdón, güeyes ahí, están... no, es que es distinto, porque de repente cuando dices mi casas vacías, es casas vacías que tienen los servicios básicos, que están cercanas, porque en la Ciudad de México hay un fenómeno, mucha banda compra en la periferia, y lo que fue Cuatro Vientos, lo que fue Iztapaluca, Valle de Chalco, banda que sacó sus casas ahí, Pero y entonces son casas que imagínate. están vacías y después se ocuparon, pero Imagínate que vas a una de estas colonias fantasma del Infonavit que no se ocuparon o se ocuparon, pero la gente se le hacía muy largo el trayecto al trabajo y dices, va, no funcionó esta política neoliberal de vivienda, no funcionó tratar a la vivienda como una mercancía, chingaste a tu madre Infonavit, te dimos una tarea y no la cumpliste. Entonces se expropian todas estas pinches casas, se remodelan para que tengan los servicios básicos y al lado ponemos un centro productivo, le damos algo que hacer a la gente. Entonces en lugar de miles y miles de personas que están sufriendo en las calles y a merced de la buena voluntad de su prójimo, entonces tienes una comunidad autónoma que está generando sus propios medios de subsistencia y que además es el foco, es que no se te olvide, los seres humanos son, una vez que cubres todas sus necesidades, los seres humanos son criaturas preciosas que pueden innovar, que pueden aprender, que pueden crear nuevas soluciones. Entre más seres humanos tienes, más cabezas tienes pensando en soluciones para para la cotidianidad. Pero si en lugar de tenerlos pensando soluciones e inventando nuevas cosas, los tienes 8 horas haciendo llamadas que nadie quiere recibir en un call center y recibiendo rechazo tras rechazo, entonces estás desperdiciando un potencial humano que es vastísimo. Y ahí están en las calles valiendo verga y metiéndose de mierda en lugar de que el gobierno les dé una de esas 1000 casas vacías por cada persona en las pero es que calles. esas casas vacías, si no tienen ningún incentivo Cuánto costó el económico. aeropuerto en Felipe Ángeles? ¿Cuánto costó el pinche aeropuerto que nadie está usando? Sí, a ver, pero lo que voy es, si no tiene, o sea, proyectos inmobiliarios en el país abandonados hay un chingo. ¿Y por qué están abandonados? Porque están lejos de las fuentes de trabajo, porque no tienen servicios, porque, o sea, no es construir vivienda por construir vivienda, es construir vivienda Es en que la cual la gente pueda tener hay otra opción. acceso a Hay, servicios. hay otra O sea, opción y esta es una propuesta que me hizo un compañero de Tlaxcala del proyecto y me parece una gran propuesta. Una de las razones por las cuales se está encareciendo tanto la vivienda en las ciudades es porque las grandes constructoras están viendo a la vivienda no como un derecho humano, que es un derecho humano, la vivienda es un derecho humano, sino que lo ven como un bien especulatorio. Entonces ellos en un porcentaje minoritario, cabrón, o construyen sea, un chingo de vivienda, compran un chingo de vivienda, especulan con el precio y está en su mejor interés pero mantener las viviendas vacías. A No es ver, una minoría. Payino, no, sí es una minoría, güey. A ver, y esos datos yo los tengo así a la palma de la mano. O sea, porque investigué para ese pedo, para la novela de Tragar Sapos. Entonces, y creo que alguna vez lo dije aquí en el podcast. O sea, el porcentaje de la vivienda que se construye y que está cooptado por las mafias inmobiliarias que existen, claro que existen, y que son viviendas que están destinadas a la clase media alta, es un porcentaje minoritario dentro de las grandes ciudades. Las grandes ciudades están construidas a través de la herencia de que yo vivía en Iztapalapa o yo vivía en la Benito Juárez y le heredé a mi familia una casa o le heredé a mi familia un departamento. El porcentaje de nuevas, o sea, es en serio, es increíble el dato de cuánto se construye en la Ciudad de México, para tomar el chilangocentrismo. En la Ciudad de México al año, el promedio de viviendas no rozan más de las 3,000 nuevas viviendas al año en la Ciudad de México. Y de ese porcentaje es cerca del veintitantos por ciento de gente que accede a ese tipo de vivienda. El gran porcentaje de la vivienda en la Ciudad de México es vivienda heredada, güey. Sí, O sea, pero la densidad poblacional esta es... idea, perdón, pero esta idea de que las grandes ciudades en México están cooptadas por las mafias inmobiliarias no es el gran porcentaje. El gran porcentaje es herencia. El gran porcentaje es herencia, el gran porcentaje es gente que ha heredado sus viviendas y para la banda que vive aquí en la Ciudad de México, las grandes urbes, no nos dejarán mentir, güey. No es que están buscando una vivienda. Eso es más una problemática de la clase media y que es una problemática minoritaria.
O sea, el gran porcentje de la gente hereda vivienda, güey. O sea, En México apenas están entrando los grandes capitales, pero capitales como Blackstone, que es como la división inmobiliaria de BlackRock, en Londres, por ejemplo, compran barrios enteros. Barrios enteros están llenos de sí, casas sí, vacías porque está en su mejor interés mantenerlas vacías para poder especular. es que Entonces, para cuando evitar que entren los capitales inmobiliarios y al mismo tiempo dar eh, para una expropiación suave del capital inmobiliario, lo que se podría hacer es un impuesto progresivo a la vivienda. Entonces, si tú tienes 2 casas, no te vamos a cobrar el predial, pero si tienes 100, entonces ya te vamos a cobrar mucho más. a ver, De tal modo que la gran diferencia entre los capitales especulativos y la vivienda es que no puedes mover la vivienda. La vivienda está ahí. Entonces, cuando nos amenazan con que, ay, si suben los impuestos se van a llevar el capital, no se pueden llevar la vivienda. Toda esa vivienda especulativa que ya construyeron para una clase media que ya no existe y que no lo está ocupando, si le suben los impuestos y ya no te los pueden pagar, les puedes cobrar a lo chino y ahí tienes vivienda para los trabajadores del Estado. a ver, mi único punto de esto es que la comparación que tenemos en la Ciudad de México, y tomo de ejemplo la Ciudad de México, porque fue el ejemplo que revisé, en comparación con Berlín, que en el cual el 70% de la vivienda en Berlín, que fue el desmadre, estaba dentro de manos de inmobiliarias, en la Ciudad de México no ronda cerca del 20%, o sea, de lo que está en manos de inmobiliarias. Todo lo demás está en manos de la gente. O sea, es que creo que es, o sea, cuando volteamos a la realidad, obviamente si vas a la Roma Condesa, güey, pues obviamente las situaciones inmobiliarias están ahí a la vuelta de la esquina. Pero cuando de repente ves que las propiedades van por herencia y que esas propiedades han sido desde hace muchísimos años, entonces cuando dices, ok, hay una gran parte en la ciudad que esas propiedades le pertenecen a la gente. Entonces, esta idea de la especulación inmobiliaria, claro que existe, pero yo creo que va dirigida completamente a ciertos sectores de ciertos estratos sociales que quieren adquirir esa vivienda. O sea, lo que veis es que no nos tenemos que alarmar precisamente por eso. Los que nos tendría que alarmar es la vivienda que está alrededor de las grandes ciudades, que esa sí es completamente terreno libre de la especulación inmobiliaria. O sea, es como el pedo. No te alcanza para vivir en la Roma Condesa, no hay pedo, güey, pero te alcanza para vivir en Naucalpan. Y en Naucalpan, la explosión, ahí para que veas, ahí sí está la mafia inmobiliaria. Nah, La mafia, Naucalpan está fresa. Mis jefes compraron en Real del Valle, a por las eso, pero afueras de Catepec. exacto, que dicen, a 30 minutos de Catepec, chinga tu En madre, avión. cuando no hay tráfico, pendejo, ¿no? O sea, ahí es donde se está moviendo la mafia inmobiliaria, güey. Pero en la ciudad se están moviendo sobre las zonas opulentas. Dentro del otro Entonces, lado se ha preservado como la vivienda de interés, no de interés, de legado popular. Pero, perdón, nada más como el dato, o sea, y que esto habla precisamente de la desigualdad como el acceso a la vivienda. Estaba este dato de la construcción de vivienda de interés social. En la Ciudad de México, de esas 3,000 viviendas que se construyen al año, güey, menos de 1,000 son de interés social. Y Monterrey es peor. Monterrey es peor, o sea, cerca de porque Monterrey está teniendo una explosión inmobiliaria encabronada, y de ese porcentaje de lo que se construye de vivienda de interés social, rosa del 5 al 7%. Entonces, ahí sí habla de desigualdad, porque la gente que quiere vivir en Monterrey o que quiere vivir en la Ciudad de México con una propiedad, estamos hablando para los amigos que no tienen herencia, que no tienen acceso pues a una vivienda producto de generaciones familiares anteriores y tienen que llegar a vivir a Monterrey o a la Ciudad de México y quieren comprar, se van a enfrentar con pared porque los precios son exorbitantes para ese tipo de gente, ¿no? Entonces, ¿quiénes pueden acceder a esa vivienda? Solamente gente de cierto poder adquisitivo, clase media alta, ni siquiera clase media media. O sea, la clase media alta es la que tiene acceso a este tipo de vivienda y es cuando, y aquí, perdón, es como o lo que extranjeros. o extranjeros en la casa de la Roma Condesa. Acabo de ver una publicación del New York Times que decía, el sueño de tener una casa ya no tiene por qué ser imposible, nada más vete a México. Ay, ay, eso me dolió aquí en Y el llanto, ya eso, me volvió a reventar, pero pendejo. eso lo escuchan las grandes constructoras y dicen, dinero gringo, para Pero mí. ese dinero gringo les encanta y les encanta todo lo que especula a través de la vivienda. Entonces, y regresando al asunto de quiénes pueden acceder a ese tipo de viviendas,
Pues la clase media, y la clase media es la que lucran con ellos y es la que les van a sacar intereses hasta que se pinches mueran por tener un departamento de 45 metros cuadrados en una zona cercana a una de las zonas que pensaban que eran de clase alta, ¿no? O sea, son zonas aledañas. O sea, por ejemplo, pensando en Polanco, ¿no? O sea, el Algarín, güey. O sea, vas al Algarín y el Algarín hay departamentos de 3,5 millones, pero, o sea, la clase baja no puede pagar eso. La clase baja hereda. La clase baja viven en una casa ahí en Iztapalapa o en una casa en la GAM, en la cual viven 15 cabrones, güey, y se están peleando por los terrenos de la abuela, como el chiste, ¿no? Pero la clase media, ¿a qué aspira? A un departamento más o menos cerca de Polanco, les queda cerca ahí el Sumaya, güey. Entonces, como ya ven el Sumaya y es un símbolo de riqueza, dicen, ok, hay que comprar ese departamento. ¿Cuánto? 4 millones, güey, a endrogarse por 30 años de su vida a pagar ese departamento. A lo que voy es que la forma en la que actúa el mercado inmobiliario va para mancharse sobre la clase media y esa clase media que cree que son ricos, esa clase media que se consideran clase alta. No se dan cuenta, para todos los amigos escuchas, no se dan cuenta, no se dan cuenta de cuánto les drenan la sangre a todas sus aspiraciones de clase, güey. O sea, cuánto les están drenando la sangre a sus aspiraciones de clase. O sea, apenas de que salió el estudio del INEGI, bueno, el dato estadístico del INEGI de qué consideran de los hogares clase media, que arriba de 47,000 varos ya eres clase media alta de ingreso familiar, no se dan cuenta cuánto de eso se va en hipoteca, cuánto de eso se va en automóvil, en escuelas privadas, y son pobres con acceso a bienes de consumo y con accesos a una vivienda más o menos digna dentro de una zona que es para ellos clase alta, ¿no? Y entonces por eso lo decía hace rato con el asunto de Viri, ¿no? O sea, de este artículo que les dolió a muchos, que a mí me encantó, güey, cómo Viri los hizo, que les diera un shock, güey, cuando dicen, no eres clase media, güey, eres pobre, porque cualquiera de esas personas enferma, o sea, enferma de gravedad, vuelven a ser pobres. O sea, ese es como un dato muy cabrón, porque tienes la deuda del auto, tienes la deuda de la casa, de la escuela privada, y de repente enferma la cabeza de la familia, vuelven a la precariedad. Y entonces para mí, y nada más como encauzándolo al asunto de la desigualdad, que es lo que yo quería hablar, hay un bolo ahí dentro de la clase media, o de los que creen que son clase media, que no se dan cuenta del nivel de precariedad en la que están y que no les gusta que se les cuestione el asunto de la desigualdad, porque eso los pone del lado de los pobres. Y les sale más barato asumirse psicológicamente que están del lado de la clase media que estar del lado de los pobres, güey. Y es muy cabrón. O sea, es muy cabrón y creo que eso está haciendo muchísimo daño. Estamos haciendo muchísimo daño porque mucha gente que nos está escuchando o que después en un futuro van a querer acceder a una vivienda, van a endrogarse durante años para pagar una vivienda, para pagar un automóvil, para vivir en el Algarín, y no consideran que se pueden enfermar o no consideran que puede haber una recesión global y que los dejen la miseria. Y eso es lo que se genera a través de las pinches burbujas especulativas.